más de información en torno a esto que acontece con las peluquerías, tengo entendido. ¿Será que nos puede detallar cuál es la preocupación inicial, en este caso de la Fiscalía, que obviamente está acompañando muy de cerca todo lo que tiene que ver con esta cuarentena, y cuál es un poco el objetivo? Porque sabrá usted la expectativa que había justamente de este sector por volver a reanudar su actividad laboral, me imagino, fiscal. Con mucho gusto. Bueno, en primer lugar es importante destacar que las reglas no las establece el Ministerio Público ni la Fiscalía, no, es a través de un decreto que dicta el presidente de la República, Mario Abdo. Ellos, resulta que el Poder Ejecutivo dictó un decreto que es el 3576 de fecha 03 de mayo de 2020, que en uno de sus artículos, específicamente en el artículo tercero, el numeral 17, sí, establece que los servicios profesionales se realizarán a domicilio. ¿Eso qué es lo que significa? Sí. Significa que en el caso específico de las peluquerías, los peluqueros, manicuristas, los que realizan tintura, etcétera, concurrirán al domicilio del cliente, en donde podrán realizar o prestar sus servicios. Entonces, nosotros, el Ministerio Público, lo que hacemos es dar cumplimiento al decreto que dicta el presidente de la República, porque ese decreto es la norma. Sí. Ese decreto es el que necesariamente debemos cumplir, y ese decreto y esa decisión se fundamenta en el hecho de que de a poco se pueda ir flexibilizando esta cuarentena, ir pasando a la fase 2, ¿verdad? Sí. Y justamente es muy importante cumplir lo que dispone en la fase 1 para que luego se pueda avanzar a la fase 2 y las personas podamos volver a realizar nuestras tareas, nuestro trabajo. Ahora, fiscal, nos queda clarito lo del decreto y obviamente se explicó que iba a ser el protocolo con las medidas sanitarias y bueno, básicamente nuestra intención es aplicarlo y respetarlo, ¿verdad? Ahora, ¿por qué en particular se detienen ustedes? ¿Cuál sería la información o el miedo con respecto a este rubro en particular? Porque incluso se había dicho, en algún momento se pensaba que había posibilidad de famoso tomar turnos, ¿verdad? Pero obviamente esto quedó sin efecto. Ahora, a partir de esta decisión, ¿por qué el control tan riguroso a las peluquerías o esto se va a extender a otros lugares? No hay ningún control riguroso a las peluquerías en particular. Nosotros tenemos que dar cumplimiento al decreto. Bueno, en ese sentido, recibimos una comunicación por parte del Ministerio de Industria y Comercio, sí, de que las peluquerías se encontraban abiertas, tanto en Asunción como en el Departamento Central. Entonces, a raíz de este pedido de parte del Ministerio de Industria y Comercio es que nos comunicamos con la Jefatura de Policía de Asunción a fin de que a través de las comisarías, ¿verdad?, se avise a las diferentes peluquerías que debían cumplir con el decreto. Porque el objetivo, pues, más que nada es el de hacer un trabajo de prevención, ¿verdad? Sí, claro, solamente se imputa, se aprende, se cita a declaración indagatoria en los casos que realmente se requieren, pero en esos nos pareció importante que a través de las comisarías se avise a las diferentes peluquerías que deben cumplir con lo que dispuso el presidente de la República. Bueno, entonces un poco la aclaración de que no es una cuestión minuciosa y solamente con este sector, o sea, no se están ensañando con nadie, sino que el miedo y por sobre todo me imagino que ustedes manejaban la información de que esto no se estaba respetando de algún modo, ¿verdad? Sí, resulta que hubo una confusión en el tema porque creo que fue el 30 de marzo del 2020 que el ministro del Interior, Euclides Acevedo, en un programa con una radio, había manifestado su deseo de que las peluquerías se abrieran. Sí. Y honestamente yo
personalmente no veo la hora de que eso pase. Claro. Quiero mostrar lo que está mi pelo, mis raíces, necesito teñirme. Necesitamos todos ir a la peluquería. Sí, señor. Y él había manifestado ese deseo y se entendió como si eso, lo que él había dicho, se había establecido en el decreto. Y el decreto dice exactamente lo contrario. El decreto dice que el peluquero debe ir a la casa de la cliente o del cliente. El prestador de servicios se traslada al lugar, lo mismo para los abogados y lo mismo para los mecánicos. Es más o menos... Bueno, los abogados es diferente. Los abogados tienen un trato diferente porque resulta que la Constitución Nacional establece que todas las personas imputadas o indagadas o que sufren algún tipo de proceso penal o que tienen algún proceso de alguna índole, tienen el derecho de elegir a su abogado de confianza. Entonces, los abogados, con la exhibición de su matrícula, están exentos de la cuarentena y pueden ellos circular por toda la República. Ahora, fiscal, justito nos está hablando de un tema concretamente. ¿Esto más o menos desde cuándo se interpreta de esta forma? Porque yo tengo entendido que hubo abogados que tuvieron un traspié desde la fase 1, es más o menos esto, porque, o sea, inteligente, porque en la primera etapa algunos tuvieron muchos inconvenientes y básicamente se recurría a la defensa pública, ¿verdad? En la mayoría de los casos, a pesar de que haya ahora casi 3.000, tengo entendido, personas imputadas por el tema de transgredir esta cuarentena. Estás tocando un tema interesantísimo y sumamente importante, Marta, y me estás dando la oportunidad de poder explicar. Resulta que a partir del 9 de marzo de 2020, el Paraguay tuvo varias cuarentenas. No una sola cuarentena. Cada cuarentena la marca cada decreto que el Poder Ejecutivo dicta. Cada decreto establece una nueva cuarentena diferente a la otra cuarentena. Entonces hay que leer muy bien cuál es el decreto que corresponde al día en el que estamos. Sí. El decreto que nos corresponde ahora, 6 de mayo, es el 3576. Sí. Los demás decretos que establecían otro tipo de cuarentena ya fueron derogados. Entonces, cuando hubo una cuarentena que vos te recordás que fue muy dura, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Que fue como la que nosotros le llamábamos mano dura. Sí, exacto. Donde la gente debía guardar cuarentena y quedarse en su casa, y que el objetivo lo había explicado el doctor Mazzoletti, el ministro de Salud, y dijo en un momento, gracias a que hicimos esta cuarentena dura, no tenemos 12.000 muertos. Entonces, hay que ubicarse en cada cuarentena con cada restricción, ¿verdad? Entonces, con respecto al tema de la cuestión de los abogados, al inicio, ¿verdad?, fue un momento, como te dije, ¿verdad?, de que necesitábamos quedarnos todos en casa. Claro. Pero luego inmediatamente el siguiente decreto flexibilizó, ¿verdad?, una serie de actividades, ¿verdad?, y se pudo circular sin ningún problema. Los abogados en particular nunca fueron demorados ni aprehendidos. Nunca. Solamente debían exhibir su matrícula y sin ningún problema circulaban. Probablemente muchas veces hay alguna desinformación, alguna confusión, ¿verdad? Pero con respecto a los colegas abogados, ellos no sufrieron restricciones. Bueno, ojalá que eso sea en la generalidad de los casos, porque lamentablemente tuvimos en realidad, fiscal, como dice usted, periodos de mucha confusión. Y bueno, incluso algunos gremios y organizaciones de abogados protestaban por esto, pero está quedando bastante claro. Doctora, en realidad a mí no me... ¿Qué tal, doctora? Marcos te saluda. En realidad no me queda muy claro. No, en realidad los decretos nunca flexibilizaron la labor del abogado profesional particular. Porque si fuera así, doctora, la Corte no tendría por qué en su sesión de hace 15 días enviar al Poder Ejecutivo una solicitud de excepción
para que justamente los colegas abogados podamos movernos. Bueno, mira, como yo te digo, la cuestión acá es clara y está en el decreto, ¿verdad? El Ministerio Público lo único que hace es ejecutar el decreto. Sí. Nada más, ¿verdad? Y en ese sentido, por eso es que expliqué, ¿verdad? Ningún abogado tuvo nunca ningún inconveniente en los controles. No fueron ni demorados ni aprehendidos. Exhibían su matrícula. Es más, a mí me tocó en un control de calle, porque tuve varios controles de calle, hasta ahora tengo, donde un colega abogado me dijo, no tengo la matrícula, porque hubo una época en que la Corte Suprema de Justicia no expedía esa matrícula, ese carnet. Por el acrílico. Sí, pero me exhibió en su WhatsApp la cédula de notificación de una audiencia. Y por supuesto, tiene que necesariamente pasar. Como vos sabés, existen muchísimos colegas abogados en la República, no nos podemos conocer todos, ¿verdad? Así mismo. Así que la única manera de identificarse es a través de de su matrícula o de alguna cédula de notificación. Y no hubo ningún problema en ningún solo control en la que la fiscalía participó, y tampoco en la que participó la Policía Nacional, porque eso a nosotros nos consta. Claro, de hecho que el abogado sí, es que, o sea, se supone, Nico, que somos un poco racionales, ¿verdad? O por lo menos somos racionales. ¿Qué vas a salir a la calle a hacer si no tenés una diligencia concreta? Nada, no puedes ir al shopping a ver el fútbol. No, o sea, básicamente no existe nada afuera para hacer, sino que más bien ir a trabajar y representarle a algún cliente, ¿verdad? O sea, y nos pone contentos escuchar que el Ministerio Público haya tomado ese tipo de determinaciones. Si bien es cierto, vuelvo a repetir, por eso yo soy bastante taxativo, porque quiero ser penalista 100%, ¿verdad? Y si no está escrito, pues no está permitido, ¿verdad? Entonces, en realidad no está en el decreto. Por eso hubo ese reclamo de los abogados, incluso el pedido de la Corte, pero si dentro de la racionalidad de un fiscal o de un comisario, de un subcomisario, de algún jefe de retén de la policía, dentro de su racionalidad te dice, el abogado le muestra, mira, yo ni a mi amigo me voy a representarle a un fulano que cayó en una barrera o que tiene una audiencia ahora de imposición de medida, evidente es que tenés que dejarle pasar, ¿verdad? Por supuesto, y así pasó, así fue. Nunca hubo. Ahora, los motivos por los cuales ya ellos presentaron notas, etcétera, a la Corte, ¿verdad? Esas ya son cuestiones que escapan, ¿verdad?, a mi conocimiento. Pero en lo que respecta a nosotros nos limitamos a cumplir el decreto. Doctora, una consulta, ¿cuántos más o menos ya tiene el Ministerio Público como algo así como un proceso de gente que fue retenida o que cayó en un retén o lo que sea? ¿Cuántas personas tienen proceso penal? Sí. Y mira, en este momento no tengo a mano el último informe de la Dirección de Planificación del Ministerio Público. Sí. Pero creo que rondaban los 2.000 casos, o ya pasaron. 3.000 parece. Yo leí 3.000 en los días. Vos sabés que hoy estaba haciendo un cálculo matemático, y si liquidamos 5 causas de ese tipo por día en el Poder Judicial, nos va a llevar 3 años liquidar las causas. Sí, es una cuestión, esta cuestión de la pandemia es una cuestión lastimosamente muy seria y muy terrible, ¿verdad? Sí. No solamente tenemos estos problemas, ¿verdad? Estaba informando el Ministerio del Trabajo de las personas despedidas, las personas que perdieron sus trabajos. La situación está muy complicada, ¿verdad? Ahora, fiscal, con respecto a las peluquerías, entonces, esto que usted aclara, que va a ser de alguna forma más puntual, ¿en qué consiste? ¿Se notifica otra vez a las peluquerías, a las comisarías? ¿Se va a hacer la verificación por local? Sí, no. Acá el decreto del Poder Ejecutivo es la ley, es la norma. Es lo que todos los ciudadanos de la República estamos obligados a cumplir. Ajá. El decreto del Poder Ejecutivo, al publicarse, ya es de cumplimiento obligatorio para todos los ciudadanos de la República y para todos aquellos que habitan en el territorio de la República. Así que hay que leer minuciosamente y hay que tratar
ese decreto. Aparte hay una otra cosa muy importante. Sí. La idea es de que podamos avanzar a la fase 2. Sí, claro. Y para poder avanzar a la fase 2 y a la fase 3, tenemos que cumplir la fase 1, porque si no, los contagiados va a subir otra vez el número. ¿No? Y si eso pasa, corremos el riesgo de que nuevamente la cuarentena se endurezca. Claro, no, Entonces, eso es categórico. Y la comunidad, la gente en realidad tiene que entender que hay que seguir cumpliendo a rajatabla todo. Sí, ese es el objetivo de estas medidas que el Poder Ejecutivo las está aplicando con mucho criterio, ¿verdad? Con mucho tino. Hay mucho fundamento detrás de todas estas prohibiciones o excepciones que ellos están realizando, ¿verdad? Que no son solamente relacionadas al tema salud, sino también al tema de seguridad, siguiendo también un orden económico, ¿verdad? Entonces tenemos que respetar para poder ir avanzando hacia las otras fases. De hecho, ayer nos explicaban los profesionales médicos que entienden y que obviamente están siguiendo muy de cerca todos los detalles, que afortunadamente hace casi 12 días que no tenemos novedades de cifras en Central, en Asunción, y bueno, eso es por sobre todas las cosas optimista y positivo. Y es justamente por eso que yo le quería hacer esta consulta, porque tengo entendido que son las comisarías, los organismos competentes, sobre todo acá en la ciudad de Asunción, para ir realizando este monitoreo y ver que estas peluquerías permanezcan efectivamente cerradas por ahora entonces. Sí, no solamente estamos observando el tema de las peluquerías, sí. Fundamentalmente también los lugares públicos donde se come, ¿verdad? Donde se vende comida, ¿verdad? ¿Verdad? Esos lugares también que estamos en los mercados, ¿verdad? Estamos realmente los colegas que están haciendo un trabajo muy importante. Ustedes saben que somos un poco más de 400 personas nada más en la República. Estamos distribuidos, ¿verdad? Y nosotros hemos dejado nuestro trabajo directamente, el trabajo que establece el Código Procesal Penal, y nos fuimos a la calle a acompañar a los comisarios de nuestras comisarías, a los funcionarios policiales, a los funcionarios militares. Estamos trabajando, estamos en la calle, apoyando, porque ese es un apoyo a la ciudadanía, aunque sea de repente desagradable que te pidan una constancia, que te fijan el control, pero es para beneficio de todos, que después de que pase todo esto nos vamos a dar cuenta que valió la pena el sacrificio. Yo concuerdo plenamente contigo, doctora, y permitime que te tutee. Concuerdo en que muchas veces la ciudadanía no quiere que se le pida su documento, se le exhiba. Yo particularmente, a mí nunca me molestó porque hasta me siento más protegido y seguro cuando un retén de la policía me ataja y yo sé que por lo menos puedo acudir con ellos, ¿verdad? Yo lo que digo es que en muchas de estos temas que se dieron a la luz, no, ya sea por desinformación, por una información mediana, por una información no tan clara, la ciudadanía lo que estuvo un poco disgustado con el Ministerio Público es que probablemente no se haya actuado con la misma vara en ciertos trabajos, ¿verdad? Y le escuchamos a la fiscal adjunta Lourdes Samaniego, ¿verdad? Sí, Lourdes Samaniego decir, es que no hay básicamente una unidad de criterio, por eso tratamos de hacer una cuestión como un instructivo dentro de mi jurisdicción, y hay otro instructivo del doctor Merlo, y hay otro instructivo en Alto Paraná. Entonces, hizo como que no se trabajó un poco de la misma manera. Y hablo específicamente, para cerrar nomás y hablo específicamente de la fiscal María del Carmen Mesa. Que hasta ahora no sabemos si fue imputada, si es procesada, y tenemos por otro lado 3.000 ciudadanos paraguayos que están procesados, y peluquerías que no pueden trabajar, y centros de comida que no pueden trabajar a full, ¿verdad? ¿Por qué hablo de la doctora María del Carmen Mesa? Porque nosotros incluso acá como medio de comunicación recibimos el reporte de Migraciones de Brasil, donde ella salió el 12 de marzo de Paraguay, se fue de vacaciones al Brasil y volvió dentro de una cuarentena
y hablamos con la directora de migración y nos dijo, ella no tenía el permiso para ingresar e ingresó. Entonces, ¿qué hace el Ministerio Público? ¿Igual le va a procesar a ella siendo fiscal o va a tener un trato diferenciado con ella? Bueno, me parece muy importante que también traigas un poco este tema, ¿verdad? Y aquí tenemos que irnos necesariamente a la Constitución Nacional. El Ministerio Público no es una entidad jerárquica como es la Policía Nacional o como son las fuerzas militares. Sí. O como es un ministerio. El Ministerio Público no es jerárquico. Cada uno de los agentes fiscales penales tienen responsabilidad de su conducta. Autonomía. Y lo que deciden dentro de sus causas. Sí. Entonces, cada uno tenemos responsabilidad. Cada uno en nuestra conducta, en lo que hacemos y en lo que decidimos. Entonces, desde ese punto de vista es la forma como hay que observar y hay que entender por qué un fiscal resuelve de una manera y por qué otro fiscal resuelve, capaz no de otra manera, pero con alguna variante o siguiendo algún otro criterio. Sí. Porque justamente la Constitución Nacional así establece que es nuestra organización. ¿Por qué? Porque se está guardando, se está resguardando, se está respetando, ¿verdad?, el criterio que cada uno debe tener en la aplicación de la ley y sobre todo porque cada uno es responsable. Es decir, por mi conducta no puede ser responsable otro colega fiscal o un fiscal adjunto, ¿verdad? No puede, porque es lo que yo resuelvo y lo que yo decido hacer. Claro. Entonces, de esa manera es como se tiene que observar. Entonces, seguramente, yo la verdad que no puedo opinar sobre el caso de esta colega, ¿verdad? Porque no conozco en forma minuciosa, ¿verdad? Sí. No conozco, ¿verdad? Entonces, lo único que sí pude escuchar lo que un funcionario militar, ¿verdad?, que estuvo en ese lugar, explicó públicamente lo que había sucedido. Y más, la verdad que no tengo información, ¿verdad? Uh-huh. Y con respecto a lo que manifestó la fiscal adjunta Lourdes Samaniego, es importante destacar que el agente fiscal penal no tiene un instructivo sobre cada tipo penal. Yo tengo la obligación de conocer la ley, yo tengo la obligación de conocer el decreto, yo tengo la obligación de conocer lo que dice el Código Sanitario y lo que dice el Código Penal en este tema referente a la cuarentena. 100% de acuerdo. En Entonces, realidad, agregarle... Yo tengo la obligación y yo tengo que actuar en consecuencia. Agregarle... Y si no actúo en consecuencia, perdón. Sí. Entonces hay acá dos instancias, ¿verdad? Una, ¿verdad?, es la auditoría, otra es la Inspectoría General y otro es el jurado de enjuiciamiento, donde uno tiene la oportunidad de ir a explicar cuál ha sido su conducta. Claro. Entonces, yo hasta aquí es lo que te puedo decir, ¿verdad? Y les agradezco muchísimo que me hayan llamado para que se pueda conversar acerca de estos temas tan importantes. Genial. Agregarle la ley 716 en su artículo 10, inciso D. Eso en realidad es el norte que tienen que seguir todos los fiscales. Yo estoy de acuerdo contigo, doctora, porque en realidad... tu actuar no le va a llevar al jurado a tu adjunto, ni mucho menos le va a llevar al jurado, a un juicio político a la fiscal general, sino que a vos, porque vos sos responsable de tu actuar y en realidad yo no concuerdo con los instructivos de ningún tipo, porque el instructivo que ustedes tienen es el Código Procesal Penal y en este caso la ley 716. Así es, así mismo. Y bueno, te agrego otro tipo más, Sí, no la escuchamos. El Código Penal, que también es importante que tengas en cuenta, en el que se refiere a la violación de las normas de seguridad en el trabajo por parte del propietario de una empresa o de un local. Ese artículo también se está aplicando para ese caso, Sí, claro. Y es un aval más también para claro, todos los porque en realidad el instructivo de salud, el protocolo de salubridad lo que hace es establecer más requisitos para que uno funcione en el lugar de trabajo. Así es. Y son requisitos, son muchísimos requisitos y son muy rigurosos. Sí, categórico. Y hay que cumplir todo, doctora. Realmente tu responsabilidad para con nosotros es bastante grande. Confiamos en el trabajo del Ministerio Público y que se haga justicia para todos, ¿verdad?
sin que se mire que uno sea cerrista, olimpista, colorado, liberal o lo que sea, ¿verdad? Así es. Bueno, fiscal, le agradecemos mucho su tiempo y Muchas bueno, gracias. quedó perfectamente aclarado todo entonces. Muchas gracias, Muy que tenga amable, buena tarde. Muy amable. Muchas Gracias, hasta luego. Bueno, era la fiscal Teresa Sosa en torno a un tema que vos sabés que enseguida, apenas lo planteamos, ya comenzó a generar las consultas y las inquietudes, porque esta nota que justamente lleva